Y hoy vengo a hablarles es la guía de realización de pericias psiquiátricas en psicología forense en adultos víctimas de delitos sexuales. Fuera del alcance de esta guía encontramos las entrevistas de la policía judicial, entrevistas por los médicos forenses, peritos médicos, relatos en adultos y su valoración si se sospecha de una enfermedad o discapacidad mental en ellos, personas con posibles torturas en el conflicto armado, como desplazamiento o tortura, ya que esto se evalúa por el protocolo de Estambul, evaluación de capacidad mental para interrupción de embarazo. Situaciones que ameritan la remisión al servicio de psiquiatría y psicología forense. El perito solicita el reporte de la capacidad de una víctima mayor de 14 años para comprender, saber si él comprende que es una relación sexual y consentirla, si el perito sospecha su incapacidad de resistir o explícita sintomatología mental en violencia sexual, cuando se han presentado lesiones graves, infecciones de transmisión sexual por parte de la persona, exposición a experiencias sádicas, cuando la agresión se produce por varios agresores sexuales o el presunto agresor sexual es un familiar, cónyuge, hijo o hermanos, o víctimas vulnerables como por ejemplo la población LGBTI. La guía maneja concepciones, actividad sexual, derechos sexuales, reproductivos, que es una entrevista policial, judicial, eh, en el ámbito de la investigación, define la investigación en niños, niñas y adolescentes, violencia sexual, acceso carnal, acto sexual diverso. La normatividad de esta guía está basada en la Constitución, en sus artículos 1 y 2, en el Código Penal, en la Ley 599 del 2000, la Ley 1236 del 2008, Ley 1257 del 2008, Ley 1329 del 2009, el Código de Procedimiento Penal en su Ley 600 del 2000 y la Ley 906 del 2004. Y en otros tipos de sentencias que han salido sobre este tema. En el marco teórico, las peritaciones son requeridas para determinar la condición psicológica antes, durante y después de los presuntos hechos y los daños que esto que ha sucedido pueda causar en las personas. En los adultos es importante determinar si la víctima estuvo en capacidad de resistir o estaba en un estado de inconsciencia, en condición de inferioridad psiquiátrica que le pueda impedir comprender una relación sexual no consentida, o si la persona, el adulto, ya se encontraba en condición de no poder resistir. Fundamento jurídico de la guía de adultos víctimas de delitos sexuales. Los delitos sexuales vulneran el derecho a la libertad, la integridad y la formación sexual. Según el Código Penal colombiano, los bienes tutelados son: el primer bien tutelado es la libertad sexual, que hace referencia al derecho que se tiene a decir de manera libre y responsable, según su propia conciencia, acerca del ejercicio sexual, y la fertilidad, que hace referencia también a la dignidad, a disponer de su cuerpo sexual y eróticamente. Después tenemos la integridad, que hace parte de la armonía que debe existir en cada una de las partes. La formación sexual es la capacidad de determinarse frente a la asunción y las consecuencias del acto sexual. En la discapacidad mental tenemos la dificultad que la persona no tiene la comprensión ni la aceptación de la sexualidad. Los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual están tipificados en el libro 2, título 4, en el que habla de la violación en 3 modalidades: acceso carnal violento, acto sexual violento. Estos dos hacen referencia a la modalidad en la que la víctima es violentada física o mentalmente. Tenemos el acto sexual abusivo, en el que se encuentra el acceso carnal y el acto sexual, en el que la persona víctima es incapaz de resistir, ya que tiene problemas mentales o condiciones físicas que se le impiden. Encontramos el acoso sexual, que es cuando el victimario, en su posición de superioridad, coacciona a la víctima. También se encuentra la explotación sexual, en la que encontramos la prostitución, la trata de personas, la pornografía. Y en todo este aspecto tenemos la incapacidad de resistir, que es la imposibilidad que tiene la víctima de poner resistencia de diferentes formas. Entonces no tiene el mecanismo físico para defenderse o no tiene el mecanismo psicológico para defenderse de su agresor. El artículo 207 hace referencia a la incapacidad de resistir, que es cuando el agresor ejerce cualquier tipo de actividad, ya sea física, química o psicológica, que genera inhibición o parálisis en la víctima. Tenemos el puesto en estado de inconsciencia, que es cuando el victimario realiza la acción cuando la víctima se encuentra en un estado de alteración o pérdida de conciencia. Entonces es cuando la víctima ha consumido alcohol, ha consumido sustancias psicoactivas o ha tenido, digamos, un trauma craneoencefálico. También está la inferioridad psíquica, que es cuando se usan medios de sugestión. También tenemos el acceso carnal violento o acceso carnal abusivo o acto carnal abusivo en las personas que han tenido o tienen trastornos mentales. Entonces se pueden encontrar en un estado de inconsciencia, en el estado de trastorno mental como tal, y tienen la incapacidad de resistir. Debemos hablar entonces del impacto de la violencia sexual en el adulto, lo cual conlleva
a alteraciones psicológicas, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Dentro de las alteraciones psicológicas se evidencian tres aspectos que son las alteraciones psicológicas durante los hechos, a corto y a largo plazo. Durante estos tres aspectos aparece lo que es los sentimientos de culpa, de humillación, de vergüenza, de miedo, de rabia con respecto a su entorno social y familiar. Hablamos también de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Dentro de este marco debemos identificar las normas a nivel nacional identificadas para la protección de la sociedad ante estos eventos, como son el Protocolo de Estambul y el Estatuto de Roma, que están amarrados siempre a la protección de los derechos humanos. Y el abuso sexual por personas del mismo género. Este tipo de abusos se presenta más que todo en las instituciones donde las personas están privadas de la libertad. Se puede presentar por personas que son bisexuales, heterosexuales y que obligan a su víctima a sostener relaciones sexuales con el uso de sustancias o de armas o el uso de la fuerza, y puede ser producida por una o por más personas. Y por último, el adulto mayor y la violencia sexual. En el adulto mayor se evidencian los cambios a manera física y hormonal. En el adulto, pues el aumento del deseo sexual, pero la disminución de la producción de la testosterona testicular. Y en la mujer aparece la menopausia, la cual produce inseguridad, pero al mismo tiempo produce un mayor placer sexual al no poder contraer embarazos no deseados por la aparición de la misma menopausia. Bueno, yo les voy a hablar del desarrollo de la descripción del procedimiento. Entonces, el objetivo de la habilitación es realizar una valoración psiquiátrica o psicológica forense de un adulto presunta víctima de delito sexual, con el fin de determinar su estado mental antes, durante y después de los hechos investigados. La información relevante para obtener los documentos aportados por el solicitante es la solicitud escrita para la realización de la valoración psiquiátrica o psicológica forense. También la documentación allegada por la autoridad. Debe revisarse especialmente la denuncia, la entrevista de policía judicial, declaración de testigos, historia clínica, resultado de otras pruebas policiales, examen de toxicología, entre otros. Las pautas y recomendaciones para la entrevista con fines de evaluación psiquiátrica o psicológica son que se tiene que realizar una entrevista semiestructurada, que el entrevistador debe respetar la dignidad de la víctima, es fundamental no presionar a la víctima. Según el contexto del caso, los interrogantes específicos planteados de la solicitud se deben considerar otros aspectos, como si, por ejemplo, si se sospecha de una discapacidad cognitiva, entonces es importante tomar información acerca de los antecedentes médicos de desarrollo afectivo y psicomotor. Cuando se presume el consumo de sustancias psicoactivas, es importante explorar la historia del consumo. Igualmente se debe explorar la capacidad de evocación del hecho, las alteraciones o distorsiones que pudo haber presentado, evaluar las dimensiones intelecognitivas, afectivo-emocional del examinado. También las pautas para la entrevista con fines de evaluación psiquiátrica debe ser respecto a las finalidades de la evaluación, considerar si esta es útil para solicitudes de asilo político. Respecto al contexto de la pericia, considerarse el concepto de daño como secuela derivada de violaciones graves de derechos humanos en el contexto de violencia sociopolítica. Aplicar el estándar internacional de evaluación integral.